Entonces, queridos hermanos, en esta mañana vamos a estudiar esta parte de la palabra de Dios con el versículo hermoso que también hemos cantado juntos. Y el tema de esta mañana es ser llamados hijos de Dios. Ser llamados hijos de Dios. El versículo 1 entonces de esta parte de la palabra de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Palabra en esta mañana nos habla sobre padre e hijos, ¿sí? Él es padre y los creyentes son llamados hijos. Eso es lo que vamos a estudiar, en que nos vamos a profundizar. Y para entenderlo bien, queridos hermanos, tenemos que entender primero lo que es un padre según la Biblia. ¿Qué es un buen padre? Y también, ¿qué significa ser hijo? Porque el problema es que hoy en día, queridos hermanos, nosotros, por muchas circunstancias, por muchas cosas que están pasando en nuestra sociedad y tal vez también en su familia, hay muchas personas que ya no tienen la idea clara lo que es un padre bueno y lo que es ser un hijo bueno. Entonces, para entender eso, tenemos que empezar con eso. Para ser parte de la familia de Dios, debemos saber lo que es la idea de Dios con la familia. Porque, como dije ya, vivimos en un tiempo confundido. Todo lo que en los tiempos anteriores era normal, ya no es así. Satanás ataca a todo lo que fue instituida por Dios. Y especialmente lo podemos ver en nuestra época en la familia. En la familia de la forma tradicional. Lo que pasa hoy en día, tal vez ya estamos acostumbrados a eso, pero no pasó así en los tiempos antiguos y anteriores, queridos hermanos. El matrimonio, que antes era algo normal, ya no es normal. Adulterio, fornicación, es algo común hoy en día. Pero nunca ha sido así. Y todo eso es influencia de malas cosas sembrada por Satanás para destruir la familia. Porque Satanás sabe, si él puede destruir una familia, él puede destruir fácilmente los corazones de los hijos. Pero también otras cosas que están influenciando ya las mentes de nuestros jóvenes. El matrimonio igualitario entre el mismo sexo va a ser más y más normal. Y usted dice tal vez, no, pero para nosotros es raro. Pero miren lo que está pasando hoy en día, hermanos. Ahora, por la influencia de las redes sociales y por la influencia de lo que nuestros jóvenes y nosotros mismos miramos por nuestros televisores, lo que estamos mirando nosotros en las películas y en las series en el Netflix y en el Disney. Las ideas de eso entran en nuestra mente y en las mentes de nuestros jóvenes. Por eso la pregunta, ¿qué miramos nosotros? Cuando estamos pasando tiempo en nuestra casa y no tenemos que hacer nada y estamos viendo alguna serie en YouTube o en Netflix o lo que estamos mirando, ¿qué estamos mirando? Los influencers más grandes del mundo, no sé si lo conocen, Mr. Beast, creo que los jóvenes lo conocen, ¿verdad? En esa serie hay un hombre que se convirtió en una mujer y todos lo están mirando y piensan, ay, ya es la decisión de él, ¿cierto? Todo eso eso entra en nuestra mente y transforma nuestra idea acerca de esas cosas.
Usted sabe de pronto, eso es verdad, se lo puede buscar tranquilamente en internet, que los productores de películas y series y programas en el televisor reciben cantidades de dinero, cantidades serios, cantidades de dinero de organizaciones de LGBTI y derechos humanos para propagar homosexualidad. Porque ellos saben que esa influencia entra en las mentes de nuestros jóvenes y de nuestros niños y que ellos van a pensar diferente acerca de esas cosas. Eso ya está pasando en las vidas de sus hijos. Eso está pasando. Y todo eso es para dañar la idea tradicional de la familia. Porque la idea de tener una familia, de un papá, de una mamá y hijos, es una idea divina. Eso viene de Dios. Y por eso Satanás odia esa idea. Y por eso él quiere destruir la familia tradicional. Esa es la estrategia que está atrás de esas cosas. Y eso está pasando. Y todo eso es para desestabilizar a los hijos. Porque un hijo solo puede desarrollarse bien en un hogar estable. Esa regla es tan simple, queridos hermanos. Les voy a decir que muchas veces problemas en el comportamiento de los hijos es consecuencia que no crecen en un hogar estable. ¿Sí lo sabe? Eso no es una idea cristiana. Todos los psicólogos lo saben. Y por eso es tan importante que nosotros como padres, si usted es padre o madre, para que nosotros trabajamos en eso, en un hogar de amor y un hogar estable, donde los padres están presentes para guiar a sus hijos. No dejarlo en las manos de una tía o una abuela. Padres son llamados para ser padres. Primer llamado. Trabajo y otras cosas, segundo lugar. Entonces, nuestro tiempo es confundido. Y no solo por esos temas que vienen a nuestros jóvenes por las redes y por los programas que vean, sino también por los problemas en el hogar. ¿Cuántos niños crecen hoy en día y que no saben por experiencia propia lo que es tener un buen padre? O que por propia experiencia no saben lo que es tener una mamá que siempre está pendiente. No lo sabe, no lo conoce, nunca lo han visto en su hogar. Y entonces cuando nosotros vamos a hablar sobre Dios como Padre, si nosotros pensamos en padre y tenemos malas experiencias con un padre, puede ser que la idea que vamos a tener en mente no es lo que la Biblia menciona. Hay muchos niños hoy en día, queridos hermanos, Dios lo sabe, que cuando escuchan la palabra padre, piensan en cosas terribles, en maltrato, en abuso, en violencia. Pero qué hermoso es, queridos hermanos, que nosotros como cristianos, como comunidad cristiana, podemos recibir los niños aquí en medio de nosotros y compartir el amor de Dios con aquellos niños y jóvenes que no saben lo que es tener un buen padre, para que la iglesia los cuida. Dios tiene mucha compasión con los niños. Nosotros como adultos muchas veces solo pensamos en los adultos, pero usted sabe que Dios ama más a los niños que a los adultos. Busca la palabra. Para los niños hay muchas promesas incondicionales. Entonces nuestra iglesia debe ser una familia para los que no tienen una familia o que no tienen una buena familia. Y entonces, si nosotros vimos entrando a niños, los saludamos. Pedimos cómo están. Les damos un abrazo si es necesario.
Entonces todas esas cosas son importantes. Dios es un padre, pero Él es muy distinto a lo que muchas personas experimentan en su hogar. Él es un padre en verdad bueno. Un padre que ama en verdad a sus hijos. Primero Juan 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ser parte de la familia de Dios, queridos hermanos, es una bendición muy especial. Es tremendo. ¿Somos nosotros parte de la familia de Dios? Mira, hay un error común que tengo que aclarar también para entender bien esa parte de la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas que dicen que todos somos hijos de Dios. Que todos los niños, que todos los adultos, todos son hijos de Dios. Esa idea es común. Hay predicadores que lo dicen también. Pero es muy importante que sabemos que eso es verdad. Porque yo puedo decir, por ejemplo, que yo soy hijo del presidente de los Estados Unidos. Yo lo puedo decir, ¿verdad? Yo puedo decir, yo soy hijo del presidente de los Estados Unidos. Pero si yo le voy a pedir al presidente de los Estados Unidos, él va a decir, ¿quién es ese chico? No lo conozco. ¿Cierto? Entonces nosotros podemos decir, todos somos hijos de Dios, el Dios Altísimo. Pero Dios también lo dice. Pregunta importante, ¿cierto? ¿Todos somos hijos de Dios? Mira lo que dice el versículo 1. Tenemos más versículos, pero mira, disculpe, versículo 2, ¿qué dice? Muy amados, ¿qué dice? Ahora somos hijos de Dios. Entonces, Juan lo está diciendo a esas personas que siempre han sido hijos de Dios. No, porque dice, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos otra cosa. En Juan 1, en el Evangelio de Juan 1, versículo 12, dice lo siguiente, y ese es bastante importante. Ahí dice, a todos los que recibieron a Jesús, ¿sí? A los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay condiciones. Dos condiciones son: personas que recibieron a Jesús en su corazón y que creen en Él, ellos han recibido el poder de ser hijo de Dios. Entonces, si una persona no anda con Jesús, que no pone atención a las cosas de la palabra, que tal vez ora, que tal vez a veces va a la iglesia, no importa cuál, y que dice, yo soy hijo de Dios, pero ¿qué dice la palabra? Eso es lo más importante. La palabra dice que para ser hijo de Dios son dos cosas importantes necesarias para ser llamado hijo de Dios: aceptar a Jesús y creer en Él. Entonces la palabra de Dios dice que cada persona que no ha recibido a Jesús en su corazón y que no cree en Él, no es hijo de Dios. En Efesios 2, versículo 3 dice Pablo: nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso somos por naturaleza. Más adelante en esa parte lo vamos a ver clarito. Juan usa palabras fuertes para decirlo. Lo vamos a ver más adelante, que él dice, hay hijos de Dios y hijos de ¿qué? Del diablo. Hay dos tipos de hijos en el mundo. ¿Todos somos hijos de Dios? No lo somos, porque la palabra dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo.
Por eso es importante hacer esa diferencia. Pero los que creen en Jesucristo y los que han recibido a Jesús en su corazón, dice la palabra de Dios que son hijos adoptados por el Padre Celestial por lo que Cristo hizo. Él los incorporó a la familia de Dios. Eso es algo muy hermoso, queridos hermanos. Justo ayer o anteayer yo estuve leyendo una historia de una mujer que descubrió como adolescente, creo, que ella creció con los padres que no eran de ella. Entonces los padres siempre han dicho que eran sus padres, pero ella descubrió que no era así. Y después descubrió que los padres la compraron de otra pareja por $150,000. Cantidad de dinero, ¿cierto? $150,000. Pero nosotros, queridos hermanos, si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, si nosotros pertenecemos a Él, somos comprados también con un precio mucho más grande. ¿Sabe cuánto Dios pagó para que nosotros podamos ser sus hijos? ¿Sabe cuánto? Él tenía que dar la última gota de su sangre para poder comprarnos. Porque nosotros teníamos otro dueño, un dueño cruel, un dueño que solo nos estaba tratando mal, y ese dueño se llama Satanás. Le voy a decir algo muy claro. Si usted nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, si usted no cree en Él como su Salvador, significa que todavía es propiedad de Satanás. Cristo nos compró. Si nosotros lo hemos recibido por la fe, podemos creer que Él nos compró. Y eso nos lleva a muchas bendiciones, queridos hermanos. Si nosotros pertenecemos a Jesús, somos hijos de Dios. Y eso no es algo simbólico para pensar, eso es algo real. Somos parte de la familia de Dios. Somos hermanos de Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Pero nosotros también, hijos de Dios. ¿Por qué hay muchas personas que piensan que todos son hijos de Dios? Es porque hay una confusión. Mira, todos nosotros somos creaciones de Dios. Cada uno es creado por Dios. Todos somos creados por Dios, pero eso no significa que automáticamente somos hijos. Eso es otra cosa. Y nos lleva muchas bendiciones. Nos trae muchas bendiciones. Dice el versículo 3 que los que son hijos de Dios van a ser transformados cuando Cristo viene. Estamos esperando ese momento. Estamos muy cerca de este momento. Jesucristo ya viene pronto. Y en ese momento, creo que lo hemos hablado la semana pasada también. Y en ese momento, cuando Cristo viene, nosotros vamos a ser transformados para ser como nuestro hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Cristo. Jesucristo. Vamos a ser totalmente como Él. Excepto la gloria que Él recibe. Eso no vamos a recibir, porque Él es Jesús. Entonces eso lo dice, versículos 4 y 5. 3. Sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Semejantes. Y ahora, entonces Juan ha dicho, qué amor si nosotros sabemos que somos parte de la familia de Dios, que somos hijos de Dios. Así comienza Juan siempre. Y después él va a decir, pero hay cosas en que tú puedes ver en su propia vida si eres hijo de Dios o no. Y él lo va a explicar. Y ahí nosotros también vamos a autoexaminarnos para ver si somos hijos de Dios o no. ¿Ya? Entonces en el versículo 4 y 5 él dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahí comienza. Él dice, ¿Jesús estaba pecando durante su vida? No, Él no cometió ni un solo pecado. Pensamientos siempre puros, palabras siempre sabias y la actitud siempre conforme a lo que Dios nos pide. Obediencia perfecta. Nuestro ejemplo, nuestro hermano mayor. No hay pecado en Él, dice Juan. Y ahora dice Juan, si nosotros somos seguidores de Jesús, si nosotros queremos ser como Jesús, entonces, versículos 6 y 7, todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. No peca. ¿Y qué más dice? Todo aquel que peca no le ha visto ni la ha conocido. Wow. Tal vez alguien puede levantar la mano si hace eso. No peca. ¿Quién no peca? Todos pecamos, ¿cierto? ¿Cómo es posible que Juan dice eso? Los hijos de Dios no pecan. Juan entiende perfectamente que somos débiles todavía. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Juan quiere decir con eso lo siguiente. Si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y disfrutamos el pecado, si disfrutamos todavía el pecado y no nos sentimos culpables cuando estamos en eso, significa que no somos hijos de Dios. No lo somos. Si tú estás cometiendo fornicación o adulterio y tú estás siguiendo en eso y lo estás disfrutando, perdóname, pero la palabra de Dios dice que no es hijo de Dios. Porque Él, ¿cómo lo dice? El que permanece en Él no peca. Estamos hablando de eso, ¿no? Tenemos que entenderlo bien. Porque puede ser que si lo estamos leyendo así, pensamos, un cristiano para ser hijos de Dios tiene que ser perfecto. No lo es. Pero si somos hijos de Dios de verdad, tenemos que tener un odio en nuestro corazón por el pecado. Caemos por debilidad. Pero no amamos el pecado. Si usted ama el pecado, algo está mal. Tiene que arrepentirse, dice la palabra de Dios. Una persona que ama el pecado no va a terminar bien. Es duro a veces, ¿no? La palabra de Dios. ¿No? Juan dice otra cosa también. Todo aquel que permanece en Él. Eso también es importante. Mira, cristianos, el diablo lo sabe mejor que nosotros, ese es el problema. Cristianos cuando no oran, cuando no están estudiando la palabra, cuando no se congregan, cuando no buscan a Dios, son como cualquier otra persona. Y cuando viene una tentación en su camino, cae. ¿Por qué? Porque no permanece en Él. Permanecer. Quedar con Él todos los días, andar con Él, sabiendo que no puede andar solo. ¿Sabemos nosotros que no andamos solo? Si andamos solo, caemos, pecamos, violamos los mandamientos de Dios. Pero la meta en la vida cristiana tiene que ser no pecar. Mira, hay veces personas que dicen, no, el cambio de Dios es poco a poco y entonces yo ahora voy a cambiar tal cosa y tal vez el otro año voy a cambiar tal cosa y ahí lentamente voy a seguir a Cristo. Pero eso no dice la palabra.
La palabra dice que la meta para hoy es no pecar. Y si usted es hijo de Dios, tiene eso en su corazón. Hoy no quiero pecar, Señor, porque quiero hacer tu voluntad. Eso es la actitud de un hijo de Dios. ¿Es eso su actitud? ¿Es eso su oración a la mañana? Por favor, Señor, ayúdame a andar en tus caminos y a hacer tu voluntad. Cerrar mis ojos cuando hay tentaciones. Huir de esos lugares donde no tengo que estar. Ayúdame, Señor, porque soy débil. Nosotros somos débiles. Para Satanás es tan fácil para hacernos caer, hermanos. Especialmente en los tiempos de hoy. Pasamos en el teléfono, algún amigo malo nos manda algo. Hombres, la pornografía, fuerte, ¿no? Según las estadísticas, hay unos 90% de los hombres y chicos que lo miran. Entre los cristianos es igual. Todo aquel que permanece en él no peca. Hay personas que piensan que cuando están mirando pornografía dicen, no, eso no hago yo, solo estoy mirando. Pecado. Versículo 8 y 9 que dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Hermanos, no son mis palabras. Yo creo que eso es clarito, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, no, yo creo en Dios, yo oro todas las mañanas y en el día andando en el mundo, haciendo cualquier cosa, ¿qué mostramos? ¿Qué reflejamos? ¿Que somos de Dios? No, que somos del diablo. Yo sé que aquí en nuestra cultura a veces lo decimos, ¿no? Que una persona anda muy mal, decimos, tú eres el hijo del diablo, ¿cierto? Pero cuidado con esas palabras, porque muchos son en verdad hijos del diablo. No significa que tienen un comportamiento mal, solo significa que no pertenecen a Cristo, que no están haciendo su voluntad. Puede ser una persona que tiene una carrera exitosa, que tiene dinero, que tiene la vida arreglada, que tiene una familia ordenada, puede ser todas esas cosas, pero si esa persona anda sin Dios, es un hijo del diablo. La palabra lo dice. Y el diablo quiere deshacer las obras de Dios, dice esa parte. Deshacer las obras. Y Cristo vino para deshacer las obras de Satanás. Y lo hizo. Él rompió el poder de Satanás. Y Él nos compró de Satanás para rescatarnos y para salvarnos y transformarnos y llevarnos a su gloria. Y pagó con su sangre. Versículo 8 y 9 dice lo siguiente. El que practica el pecado es diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es una promesa también. No es solo una advertencia, eso es una promesa. Si usted está luchando con eso, ¿no? Con el pecado, que usted dice, yo quiero ser librado de todo eso, que me daña, que daña a mi familia, que daña mi matrimonio y que daña todo. Y usted está tratando de hacer esfuerzo y no se puede, cada vez cae y cae. Y su familia es infeliz. ¿Cómo escapar de eso? Hay una sola manera. No lo trata en sus propias fuerzas, porque no va a poder. Tú no tienes el poder de escapar de eso. Satanás es poderoso y el pecado también. Pero ese versículo dice, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras. Amén. Y entonces si nosotros queremos ser quitados de todo eso, necesitamos a Jesús que lo hace.
Tú no puedes hacerlo solo. Y entonces lo que necesitamos es aceptar a Jesús en nuestra vida para que Él va a obrar en nosotros. Y para que Él nos va a dar el poder de quitar toda esa basura. Es posible, queridos hermanos. Es posible, pero no por nuestras fuerzas. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Dos condiciones en que podemos ver en nuestra propia vida. Bueno, no en la vida del prójimo, ¿no? Eso es fácil siempre, ¿no? No, mi prójimo, mira, él piensa que es hijo de Dios y mira lo que hace. Si la palabra habla a nosotros. No habla a nuestro vecino, no habla a nuestro esposo, nuestra esposa, está hablando de nosotros. Y nosotros tenemos la dificultad de juzgar a nosotros mismos mucho mejor que lo que es la realidad. Y la Biblia dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Que no hace justicia, ¿qué quiere decir eso? ¿Estamos hablando de un abogado o algo así? No. Hacer justicia significa hacer lo correcto siempre. No mentir. No marchar con la verdad. No robar. Ni en lo más pequeño. Ni en lo más pequeño. Hacer siempre lo justo, sabiendo que Dios siempre nos está mirando. Amamos la justicia, amamos hacer siempre lo correcto. Primera condición. Y la otra, que no ama a su hermano. Eso es difícil, ¿no? Estamos hablando de hermanos cristianos, ¿no? Tú tienes que amar a su propia familia también, claro que sí. Pero en esa parte menciona hermano cristiano. Mira, en una iglesia hay diversidad de personas, cada uno tiene su carácter, ¿cierto? Cada uno sí tiene sus dificultades, sus luchas. Y nosotros llamados para amar incondicionalmente a cada uno de ellos. Es difícil a veces, ¿no? Tenemos también en nuestro corazón preferencia, ¿no? Ahí hay un hermano que no conocemos, prefiero hablar con un hermano que conozco. Hay un hermano que a veces actúa un poco raro. Prefiero ir con otros hermanos. Pero la palabra de Dios es que tenemos que amar a todos los hermanos. Y otra parte de la palabra dice que nosotros tenemos que amar a los hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Esa es la meta. Eso hacen los hijos de Dios, dice la palabra. Porque en este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Cuando repite, que nos amemos unos a otros. Dos tipos de personas hay, queridos hermanos. Dos tipos. Hijos de Dios y hijos del diablo. El diablo tiene autoridad y derecho de manejar nuestra vida hasta que lo entregamos a Cristo. Lo repito. El diablo tiene autoridad y poder y derecho de manejar nuestra vida hasta que nosotros nos entregamos a Jesús. Si todavía no ha hecho eso, significa que el diablo, tal vez no tan visible para usted, pero sí lo hace. El diablo es el que maneja su vida, no Dios. Y puede ser que Dios le está protegiendo contra ciertas cosas. Puede ser. Dios en su misericordia lo hace. Pero eso no es lo mismo que ser hijo de Él. Si tú quieres ser hijo de Él, tienes que aceptarlo por fe, hacer su voluntad. Reflejamos nosotros en nuestro ser que somos hijos de Dios
¿O reflejamos que somos hijos del diablo? ¿Hemos recibido a Jesús? ¿Estamos peleando contra el pecado en nuestra vida? ¿Buscamos hacer la justicia siempre? ¿Amamos a los hermanos? Esas cosas menciona la palabra. Y terminamos con un gran consuelo. Puede ser que usted no sepa lo que es tener un buen padre. Puede ser. Puede ser que siempre tenía un padre que estaba borracho, que siempre le maltrataba, que siempre usaba las manos no para abrazarle, sino para pegarle, que siempre salieron palabras duras de su boca y nunca palabras dulces de amor, que no le mostró amor. El consuelo es lo siguiente: el Padre en el cielo es muy, muy distinto. Él es un Padre poderoso que usa su poder para proteger a sus hijos. Imagínense, queridos hermanos, que nuestro Padre, que es un Padre real, es el creador del universo. Si usted está mirando no sé si usted va a mirar el eclipse que va a suceder, ¿no? No tengan miedo de eso. Si va a pasar eso, el eclipse, mirando eso, tiene que pensar, mira, todo eso hizo mi Padre Celestial. Hermoso, ¿no? Es ese Padre con quien converso todos los días. Gracias Dios por esa hermosa naturaleza que va a ser aún mejor después de su venida. Padre poderoso, Padre cariñoso, Él siempre nos trata con cariño. Él pone cosas en nuestra vida para corregirnos. Y siempre lo hace con cariño. Y si no queremos escuchar, Él tiene que usar a veces un mano un poco más duro. Pero siempre con cariño, siempre con amor. Para buscar nuestro bienestar. Padre misericordioso, si nosotros pecamos, si nosotros caemos, nosotros regresamos a Él y decimos, Padre, perdóname. ¿Y qué hace Él? Él nos recibe con misericordia y nos perdona con gusto. Así es nuestro Padre Celestial. Un Padre lleno de amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Adoptados por amor. Padre que es como una madre y un padre en uno. Un padre que tiene el corazón de una madre, podemos decir. Un padre que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Si nosotros pedimos ayuda. Porque muchas veces somos tercos, ¿no? Estamos trabajando en nuestros problemas, pensando que nosotros podemos solucionarlo y olvidamos que tenemos un Padre Celestial que está siempre dispuesto a ayudarnos. Siempre. Para llenar el vacío de nuestro corazón. Que nos hace pecar, porque muchas veces es eso, el vacío en nuestro corazón. ¿Por qué hay muchos hombres que toman fin de semana para llenar ese vacío en su corazón? Para que ese alcohol le va a dar un tiempo de alegría. Y ahí, al trabajo, el día lunes, con el corazón más vacío. Y necesitan cosas más grandes. Van con sus compañeros al prostíbulo para llenar el vacío en su corazón. Nunca lo va a poder llenar. Porque en el vacío de nuestro corazón solo entra Dios para llenarlo. Si tú recibes a Jesús de verdad en su corazón, también será parte de la familia de Dios. Servir a Dios solo tiene cosas positivas. Sí, hay dificultades, consecuencias, pero Dios solo
hace lo bueno para nosotros. Si nosotros tomamos la decisión, Él perdona nuestros pecados, Él nos limpia de nuestros pecados y Él nos adopta como hijos en su propia familia. Queridos hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Amén. Amén. Amén.